Entonces Dios nos saca de todo su lugar y ahora está sirviendo al Señor. Si no pegamos a nuestro hermano en el ministerio con el Señor. Aleluya, qué bueno. Dios te bendiga, iglesia. Es como siempre digo, mi nombre es Ariel Kelly, pero que no me conoce a mí no se está perdiendo nada. Absolutamente. Mas quien no conoce de Jesucristo se lo está perdiendo absolutamente todo, porque Él lo es todo. Me río y me gozo porque la última vez que vine aquí hace justamente 2 años, y la última vez que me recorté el pelo fue para venir aquí. Por eso si usted me ve hoy en día un poquito diferente, sigo siendo la misma persona, solamente que con un poquito más nivel de estatura, de sabiduría y de unción. Así que no se extrañe, ni permita que las apariencias le roben su milagro. Amén. ¿Cuántos vinieron a gozarse en la casa del Señor? Yo le voy a hacer una pregunta antes de empezar. Imagínese usted que yo soy un hombre rico, muy rico. Diga conmigo rico. Muy rico. La segunda cualidad que tengo es que soy un hombre bueno. Diga conmigo bueno. Muy bueno. Y la tercera es que aquí en mis manos está el poder para hacer cualquier milagro. Diga conmigo cualquier milagro. Y si yo estuviese donde está sentado usted y alguien viniera a mi iglesia a decir que es rico, en mi espíritu algo tiene que activarse que diga, él tiene algo que yo necesito para desarrollar mis proyectos. ¿O cuántos tienen proyectos? ¿Cuántos tienen sueños? El que no tiene sueño es un roncador, pastor, amén. Pero si tú entiendes que yo tengo algo y yo soy un hombre bueno, entonces tiene que activarse algo que se llama fe. Que diga, si Él tiene lo que yo quiero y es bueno, entonces Él me está diciendo con eso que si yo le pido, Él no me va a decir que no. Pero ¿cuántos saben que la mayor necesidad de este mundo no está en la economía? Diga conmigo la economía. Está en la espiritualidad. Porque yo he visto gente que son tan pobres, que lo único que tienen en el mundo y en la vida es mucho dinero. Le miento uno, Michael Jackson. Cuando encontraron su cuerpo, dicen los diagnósticos que él murió hasta desnutrido. Oiga eso que fuerte. Como los niños de África que no tienen para comer pan. Dile al que está a tu lado, tú tienes mucho por qué agradecerle a Dios en este día. Pero ¿sabe algo? Quizás yo no sea un hombre rico, yo voy para allá y estoy bien encaminado, pastora, ¿sabe? Quizás no sea tan bueno, pero la Biblia dice que donde hay 2 o más en su nombre, ¿quién estará ahí? Gloria a Dios, porque hay 2 gente que lo saben. ¿Quién estará ahí? Dígalo como usted lo cree. ¿Quién estará ahí? ¿Sabe cuál es la diferencia de los cristianos y lo impío? Que hay muchos cristianos que hablan de la verdad como si fuera mentira. Por eso mucha gente no se arrepiente. Pero el impío, los políticos, hablan la mentira como si fuera verdad. Por eso en el Santo Domingo usted puede ver el puente de la 17 que se meten 500,000 personas. Así es. Y por eso cuando yo le pregunto ¿quién está ahí? Usted sabiendo quién está ahí, como que duda, como que Dios. Sacude al que está a tu lado, dile Dios está aquí porque yo vine aquí en su nombre. Mueve a una persona, dile Dios está aquí, Dios está aquí, Dios va a hacer algo contigo. Créalo, dígalo creyendo y usted verá que algo va a suceder. Dios está aquí, dígalo creyendo. Y cuando usted lo dice creyendo, ¿sabe lo que va a suceder? Él sí es rico porque Él es el dueño del oro y la plata. Él sí es bueno porque Él es quien tiene más que dar que lo que tú tienes para pedir. Él es el único que tiene la capacidad y el poder para hacer el milagro que tú quieras, porque tus problemas no son grandes, eres tú que lo pones así. Y mi Dios no es chiquito, eres tú que lo pones así. Es decir, que este es el día de creer que tu milagro es hoy. Dígale a esta persona que el milagro es hoy. Es hoy. Porque hoy
Eso es así. Gloria a Dios. Cuando yo me arrepentí, que yo entendí y leí donde dice que con la sombra de Pedro los enfermos se llamaban que no era la sombra, tampoco Pedro, sino que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Entonces yo dije, por donde yo vaya, tiene que haber una revolución. Así es. Donde yo pise algo tiene que suceder. Gloria a Dios. Y cuando entendí eso, no quiero usted saber a la primera persona que yo le ministré, cómo le ministré. Yo dije, esto que yo siento aquí en mi espíritu, yo no me lo puedo callar. Y fui donde mi pastora, yo con 4 o 3 meses de arrepentido, viniendo de un mundo donde yo era un delincuente al nivel que usted no se puede imaginar, y ella me dio un grupo de tratados. Y yo cogí para entrar a La Palma así, con una bermuda y unos pantalones largos, decirle a la gente, Dios te bendiga, Cristo me cambió. Y la gente... Y el primero que le ministré fue un tipo que venía, ministerialmente, el primero que le iba a ministrar, digo, no me deja ministrarle, el tipo venía con un teléfono hablando. Y yo le dije, Dios te bendiga, Cristo te ama. Y el tipo me pasó por el lado, agarró el tratado que yo le di y siguió así. Hizo así, lo envolvió y lo botó. Ay, ¿para qué fue eso? Yo lo vi como en cámara lenta, slow motion. Pues cuando el tipo hizo eso, yo no sé qué es lo que fue que me dio. Yo me le fui por encima, le agarré el cuello y le dije a mí que yo entendía que él era un hijo del diablo porque yo le estaba dando un tesoro, lo que en la vida no hay cosa que tenga más valor. Y él lo estaba tirando a la basura. Y para mí, como nuevo creyente, yo digo, wow, este tipo está pasado. Y usted dirá, wow, qué increíble, pero quizás muchos de ustedes vienen hoy en día a la iglesia y tienen la oportunidad de escuchar una buena palabra y guardarla en su corazón, pero se van igual que como entraron, porque en realidad no traen una actitud de una persona con hambre o de un adorador. Yo no creo que alguien pueda venir a la iglesia de Dios y no llevarse su milagro. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios visita un lugar, siempre algo tiene que suceder. Pero si algo no sucede, no es porque Dios no quiere hacerlo, es quizás porque usted no trajo un corazón humillado ante la presencia de Dios y le diga, alfarero, aquí está mi corazón, rómpelo y hazlo de nuevo como tú quieras. Así es, amén. Amén. Yo quiero que usted se ponga de pie, levante su mano, vamos a cantarle al Señor, vamos a adorarle, vamos a preparar una atmósfera aquí. Yo quiero que de aquí hoy salga un testimonio poderoso. A alguien Dios va a sanar, a alguien Dios va a bendecir, a alguien Dios le va a saldar su cuenta de banco, a alguien Dios lo va a promover. Alguien está a punto de ser jefe de su jefe. Levante la mano así, soy un promotor del milagro de Dios porque yo soy fruto de un milagro. Yo soy un milagro con pie, yo soy un milagro que canta. Y yo quiero que tú seas testigo del milagro de Dios. Yo testifico lo que Dios ha hecho en mi vida. Cierra tus ojos, levanta tu mano. Y en ese instante yo quiero que tú le digas, Espíritu de Dios, yo no vine aquí a ver el Kelly. Yo vine aquí a buscarte ahora, de mañana, como dice la palabra. Gracias, Padre. יאר אדוני פניו אליך ויחונק. יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti. Levanta la mano y recibe la paz que solamente Dios da. Shalom, recibe la paz que viene de arriba. Cierra tu puño y agárrala. Y ahora yo quiero que tú abras la mano y déjame verte aplaudir con la mano por encima de la cabeza así. La Biblia dice que Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Y cuando Él se mueve, algo tiene que suceder en el día. Él se mueve a partir de mí, mis pasos se dirigen a ti. Oye, como dice, prepárate, planeta, es tiempo de escuchar un profeta con los
Jesus. Yeah, come on, clap your hands, everybody in the party. If you wanna take my Jesus, see you hard, not come with your body. I represent my Lord with the mic. For when it's time, I guess I got my Bible. Improvisation, the revelation, transformation, satisfaction. Whatever you remember when I say wake up. Cause when Jesus in the world, all's gonna be the number one. Hey, hey, hey. Así como el ejército de Cristo que se dirige a obtener la victoria que ya Dios nos dio en la cruz del Calvario. Y aquí hay gente que no son cristianas y nosotros tenemos que demostrarles que en ninguna discoteca de la ciudad de Nueva York se goza como se goza la gente en este lugar. Sin necesitar droga, sin necesitar alcohol, sin necesitar fumar marihuana, solamente con el poder del Espíritu Santo. Asaltante. Si te la sabes cantar conmigo. Y si no también, aleluya. Come on, manos arriba, si te mueves de aquí te pierdes. No, todo lo contrario, no hagas ruido, escucha bien lo que te voy a decir. Si te mueves de este lugar vas a morir. Mientras tanto, soportaré tu llanto, arrodíllate. Quiero hacer que tu mano se ate a mi manto. Soy de poco hablar, no me hagas enfadar, entrégame lo que te pediré, de mí no responderé. Los que me siguen me llaman el caballero de la... No. Aquí quien hace la pregunta soy yo, entrégame lo que te pediré, si no, entonces... Es que no tengo nada que darte. Y toda esa gente de San Francisco con la mano arriba, así, aleluya. Muévete de aquí y te pierdes. Estás encañonado y no tienes salida. Yo puedo dejar a que te vayas, pero te aseguro. Dame escucharte cantar esto que dice. Muévete de aquí y te pierdes. Estás encañonado y no tienes salida. Yo puedo dejar que te vayas, pero te aseguro. Abre la boca y di que tu estilo de vida quieres cambiar. Dime que quieres cambiar. Por tu bien confiesa, ¿quieres cambiar? Ahora ponte de pie, hombre, y entrégame todo lo que te voy a pedir. Dame tus problemas, tus sufrimientos. Quiero que eches en la bolsa llantos y lamentos. Yo romperé tus cadenas, solo de un anillo sencillo. Quiero lo que traes en tu alma y no en tu bolsillo. Y como me lo has entregado todo, no morirás eternamente, vivirás, porque tus problemas ahora son míos. Dime, te sientes asustado con el desafío, mano arriba, así. Muévete de aquí y te pierdes. Estás encañonado y no tienes salida. Yo puedo dejar que te vayas, pero te aseguro. Muévete de aquí y te pierdes. Estás encañonado y no tienes salida. Yo puedo dejar que te vayas, pero te aseguro. ¿Cómo te sientes? Si no te he quitado la vida es porque te amo. Nunca estar solo, siempre yo estaré contigo. Y desde hoy en adelante seré tu mejor amigo. Para cuidarte, pues vendrán unas personas a asaltarte y matarte. Por eso tuve que actuar con destreza, pues tu madre es cristiana y tú eres hijo de la promesa. Perdón por presentarte en este callejón, mi intención no fue hacer que se mojara tu pantalón. Ahora me voy. ¿Y qué es lo que usted deja a mi lado? No era una pistola, era un paquete de tratados. Me marcho de tu presencia, pero en tu corazón estaré. ¿Eres Jesús? Soy el asaltante. Eres el tipo ahí,
te pierdes, estás engañado y no tienes salida. Yo puedo dejar que te vayas, pero te aseguro que tendrás tu vida. Todavía sé andar por senderos misteriosos, dice el fuerte en batalla. Y él me hizo tremendo nombrar de manera que ni tú, ni él, ni aquel pueden entender. ¿De quién soy? El asaltante, levanta tu mano al aire. Vamos a declarar conmigo, diga conmigo, yo declaro que el fuego santo de Dios va a caer sobre este lugar, sobre mi casa, sobre mi trabajo, sobre mi comunidad, sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mis problemas. Y cuando el fuego cae, y cuando el fuego cae, si los males salen, va, aquí conmigo otra vez. Y cuando el fuego cae, así creyéndolo, los males salen. Ahora te lo va a cantar conmigo así, mire. Y cuando el fuego cae, aquí mire. Y cuando el fuego cae, los males salen. La gente está encendida. Aplaudiendo con la mano por encima de la cabeza. Gózate, 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 gózate. Y como dice la iglesia, yo he dicho que culpable de pillarme el mismo del padre encendido.
músico, deportista de ligas menores. Y hoy todo lo que ella le pide se lo da. Sale de familia y dice, y así es la vida, a veces linda, a veces fea. Lo que alguien desprecia, hay otro que lo desea. Si te sientes mal, cambia tu actitud. De los míos, personales. Y ella como dice, y así es. Y así es. Oye, y le da gracias a su padre, porque se estuvo ahí ayudando y extendiéndole la mano a su madre siempre. Y cuando le preguntan el nombre de ese hombre de quien habla, dice que se llama Jesucristo. El que nunca falla, el que llega justo al tiempo y tiene todo bajo control. Y le llama Jesús. Repítelo conmigo, mira. Jesucristo. Dáselo fuerte al rey. Si me ven llorar, no me cojan pena. Si tú estás viendo que me estoy cayendo de lo que estoy viendo, que estoy recibiendo. Petición popular. The Holy Spirit, yeah, one. Si me ven llorar, no me cojan pena. Si tú estás viendo que me estoy cayendo de lo que estoy bebiendo, que estoy recibiendo. Si me ven llorar, no me cojan pena. Si tú estás viendo que me estoy... Oye, ¿por qué, iglesia? Estoy que veo mi vista, esta juma no se me quita. Voy cruzando los pies como futbolista. Yo no bebo romo ni cerveza, panita, porque quiero estar presente cuando ella se pase, adorando con la hermana Pimpa y la hermana Sarita. Esta nota no me la dio Santa Rita. Ya yo no me aloco por la vecina. Ahora predico cuando saco la bocina para la esquina. No me levanto con resaca. Yendo yo en la cantina, mi dinero no me saca. Si el mundo prueba de lo que yo tomo, no va a querer escuchar ni a la miel al romo. Si me ven llorar, no me cojan pena. Si tú estás viendo que me estoy cayendo en lo que estoy bebiendo, que estoy recibiendo, y si me ven llorar, no me cojan pena. Si tú estás viendo que me estoy cayendo, oye, porque viendo que estoy recibiendo, se quiere usar hasta el color marrón. Cuando me mareo no me unco ni me ron. Para no estar cerca ni del nombre, ve. Y fue que le di banda hasta el ponche en diciembre. Borracho del espíritu, por eso sobresalgo. Y en mi garganta no baje el amargo. Mis ojos no están como los de Miyagi. No tengo los espíritus como Scooby. Traigo un flow de gallego como un toque del santo. Sonero baila cada vez que yo canto conmigo. El filo como el manteniendo el suave y con la Biblia en mano. Si me ven llorar, no me cojan pena. Y no me cojan pena. Si yo también lo que me estoy cayendo, de lo que estoy bebiendo, que estoy recibiendo. Si me ven llorar, no me cojan pena. Pero no me cojan pena. Si tú estás viendo que me estoy cayendo, de lo que estoy bebiendo, que estoy recibiendo. El alcohol no es bueno ni para los pelados. Te pone a llamar a Juan y a caminar el agua. Al otro día amanece
Tú el día entero mareado y tú el dinero que gastaste se va eliminado. Por eso el que se existe lo admiro. Y es que yo me arrepentí como banderito. Ya me pino el codo, ahora doblo la rodilla. Y sé que en el cielo para mí hay una silla. Si tú no estás claro de dónde viene mi humo, lee Efesios 5:18, de ahí lo consumo. No entreguéis conmigo a ser ebrios del Espíritu Santo de Dios. Si tú estás viendo que me estoy cayendo, es de lo que estoy bebiendo, que estoy recibiendo. Oye, es que páralo. Esta ya yo se la impartí al pastor. Ella me mandó los otros días, me dice, le mandó un fuego a la iglesia. Le dije que si hay tres cosas que se parecen al número 11, son la droga, la calle y el alcohol, que se parecen al número 11. Oye, ¿por qué? Porque empiezan con uno y acaban con uno. Entonces de arriba. Dale un aplauso fuerte aquí, iglesia. Quiero que te sientes por un momento. No hemos terminado, esto está empezando. Quiero que te sientes por un momento. Yo quiero invitarte a abrir tu Biblia. Aquí está el pasaje bíblico. Hay algo muy poderoso. Nosotros podemos venir aquí, cantar, brincar, saltar, patalear. Pero hay un alimento del cielo. Hemos preparado una palabra bien poderosa. Esta palabra solamente provoca darnos identidad. Aquí usted puede ver, cuando lo pueda ver, lo va a poder ver, el versículo de la Biblia por el cual nos vamos a estar paseando. Pero antes quiero decirle que la abra, mire aquí, en el libro de Efesios 3:17 hasta el 20. ¿Alguien se atreve a leerlo conmigo? Déjeme ver. Venga, varón. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mira, iglesia, yo soy un joven que yo nací en un hogar cristiano, mi mamá cristiana, pastores. Yo soy cristiano de una cuarta generación, o sea, los abuelos de mis abuelos, mis tatarabuelos, eran cristianos. A la edad de 11 años, yo tengo un enemigo que pensé que era mi amigo. Él me brinda un pase de cocaína y yo lo consumo. Desde ese momento yo me hice un adicto a las drogas y duré más de 10 años siendo un consumidor de cocaína activo. Pero no solamente ese era el único problema, habían otros problemas, como ya no solamente consumía droga, ahora era alcohólico, me gustaba la marihuana, el cigarrillo, y enciendo lo que aparezca, cuando no me lo podía meter me lo untaba. Y mucha gente se preguntaba, wow, ¿qué padre más serio tiene ese muchacho? Porque mis padres no son simplemente pastores de una iglesia, son pastores de toda una comunidad. Cuando hay un matrimonio que está roto, no tienen que necesariamente ellos ser miembros de la iglesia. Ellos cogen para la casa de Rafael Kelly y Grecia Camilo. Y ya yo esa historia la he visto miles de veces. Que entran dos diciéndose hasta del mal que se van a morir. Y mi mamá agarra a uno, mi mamá toma a la señora y se la lleva a la habitación. Mi papá se tranca con él y duran como 15 minutos. ¿Qué le dicen? Yo no sé. Yo lo que sé es que después ellos dos salen y mi papá va con el toro macho y lo pone en la otra habitación y de ahí salen como dos tortolitos mirando así.
ay, doña Rafael, gracias, venimos pronto. Y que de repente de un hogar así, donde mi mamá, en mi casa se cocina con 3 libras de arroz, y mi mamá siempre hace 6, 7, porque siempre hay alguien que está por llegar, y yo no sé cómo es el milagro, pero nunca sobra comida, pero tampoco nunca se queda alguien con hambre. Usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Usted tiene ese mismo espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Y de repente, la misma gente que veían a mi papá como el wow, 6 hijos, van a decirle a mi papá, miren, para que no le coja de sorpresa, aparte de la funeraria, porque a su hijo en cualquier momento se lo van a matar. Problema en la calle, problema en la casa, problema con los policías. Llegaba un momento, tú sabes lo que yo quería, que donde quiera que había un lío, ahí yo estaba de primero, porque yo sentía que el que me daba una bala a mí y me mataba, me hacía un favor, porque me ayudaba a escapar de la cárcel en la que yo vivía, donde me sentía preso y no quería seguir siendo la escoria de la sociedad. Qué feo se siente cuando tú te sientes en una acera, quizás a descansar, y alguien viene y te dice de esa acera, mira, párate de ahí, porque yo no te quiero venir cerca de mi casa, porque no quiero que mis hijos se reúnan contigo. Y el rechazo es lo más grande que hay en la vida, es más grande que cualquier ofensa. Es un golpe que, imagínate, si usted me ve un morado en la cara, usted me pone un ungüento y se me sana. Pero ¿cómo tú le pones un ungüento a un golpe que está en el corazón? Pero ¿sabes qué? Yo pensé que para esta fecha de mí no iban a existir ni siquiera los recordatorios. Pero había algo que yo no sabía. Era que yo era llamado con y por un propósito. Diga conmigo, con y por un propósito. Y cuando yo entendí esto, yo empecé a estudiar sobre eso y me di cuenta que hay 3 tipos de personas. Vamos a ver cuál eres tú. Está la que es llamada con y por un propósito y muere sin ver el propósito. Por ejemplo, yo predico mucho en las cárceles y yo he visto cómo el diablo le ha robado el propósito a mucha gente que son artistas. Yo me topo con tigres en la cárcel que cuando se ponen a rapearme, yo digo, aquí hay una joya, aquí hay un diamante escondido en bruto. He visto personas que con la parte de atrás de una cuchara, escuche bien, te toman un pedazo de madera y te tallan tu cara con todo y el lunar o la espinilla que tú tengas. Y yo digo, ¿y qué este tipo hace aquí? O sea, este tipo es un artista. Y son gente que a veces el vicio lo seca, lo pone loco hasta que mueren. Pero tú crees que Dios no tenía un propósito con ellos. Sí, Dios tenía un propósito con ellos. Pero muchas veces el propósito de Dios depende del número 2. ¿Cuál es? El que nace y tiene que luchar para conectarse con el propósito que Dios tiene con él. Por ejemplo, yo soñaba con ser pelotero. ¿Por qué? Porque yo veía que era fácil ser pelotero, un tipo que quizás no estudió, la mayoría ni siquiera saben leer. Eso es a nivel de brutalidad, coger un palo, darle palos para allá y te firman en los Yankees 200 millones de dólares. Yo dije, por aquí que es más fácil. El tamaño no me ayudaba. Pero tenía un papá que me apoyaba y él me daba todo lo que yo quería. Cuando yo le dije, papi, ya sé lo que quiero ser en la vida, yo soy un niño, quiero ser pelotero, me dijo así, móntate ahí. Me montó en un motor 70 que tenía y me llevó a una tienda de pelota. ¿Sabe lo que hizo? Me compró lo mejor de lo mejor en equipo de pelota. Y yo fui con lo que no tenía nadie al play. Nadie tenía unos clavos que yo tenía, la cachucha, todo, hasta la media, todo. Pero entonces cuando me ponen a pichar, que yo veía que ese tigre le dio esa bola y esa bola venía por encima de mí, yo hice así. Le tenía miedo a la bola. Cuando dice, no, quizás él se da un jonronero. Cuando veo, pues él trae uno, él trae 2, ponchado. ¿Qué pasa? Vengo a ser el peor del equipo. Pero el problema era que mi papá era el único que pagaba la liga a tiempo, hasta con una semana de anticipación. Toma el sueldo de la liga. Entonces no me podían sacar. Siéntate ahí y mira cómo ellos lo hacen para que aprenda.
Y yo duré más de 1 mes y medio con el uniforme nuevecito. Y un día llego a mi casa y me dice mi papá, dime cómo te ve la liga. Y yo le dije, mire, usted tiene que ver lo que su hijo está haciendo. Yo hoy fui al play y cuando yo vi esa pelota que me pusieron por ahí, yo dije, tranquila. Cuando hice así que le di, que yo vi que esa pelota se lecó, yo corría y llegué a la primera y llegué a la segunda, pero no fue jonrón. El tipo allá abajo la agarró y cuando hizo así que tiró pajón, ya yo estaba cerca y pensé que no iba a llegar. Y cuando hice así, me deslicé y mire, y ese caliche, ese barro dándome en toda la cara. Y cuando yo hice así, mire, ¡pah! 6 y todo el mundo se levantó y me levantaron. Y yo quiero que usted vea visto eso. Y cuando él hace así, se queda viéndome el uniforme nuevecito, me dice, ajá. ¿Y qué más? Y mañana hay práctica a las 12 del día, Marco mío, corriendo en un play, miren, con la lengua de corbata. Agarré todos los míos, arranqué y solté eso. Pero la mejor amiga de mi mamá, ella fue la que crió a un muchachito que ella vio que no tenía, mire, ni calizo, iba al play descalzo. Y una vez ella vio que lo trajeron cargado porque se desmayó en el play porque la familia no tenía ni siquiera para darle de comer. Y ella vendía arepa y avena. Y ella le dijo al muchachito, mira hijo, ven acá, antes de tú irte para el play, venga. Y le daba un pedazo de arepa y en una lata de salsa con la boca majada, le decía, bébete eso. Y cuando tú vengas de ella para acá, ven para darte otro vaso. Pero llévate eso mientras tanto para que ella lo baje con agua. Y la mujer todos los días le daba ese pedazo de arepa a ese muchacho. Una vez le regalaron unos zapatos viejos para que vaya al play a jugar con unos zapatos viejos. Y cuando yo me vi con la gana de ser pelotero, que me rendí y teniéndolo todo, la duda a mí me visitó como 2 veces. A la tercera vez yo le dije, duda, me voy contigo, y solté esto. ¿Cuántas veces la duda no habrá visitado a ese muchacho? Y él dijo, no, yo tengo un sueño, yo tengo una meta, yo tengo un propósito. Quizás no tengo zapatos, pero mis sueños son más fuertes que mis callos. Quizás no tengo a nadie en el estómago, pero mi sueño está por encima de mi hambre. Y usted se sorprendería si yo le digo que ese muchacho hoy en día es uno de los hombres más grandes y más reconocidos en el béisbol, llamado Pedro Martín. Él tuvo un sueño, pero ¿qué él hizo? Él luchó y luchó y luchó hasta ver el sueño, el propósito de Dios cumplirse en su vida. Están los números 3, los que nacen y mueren sin ver el propósito. Por ejemplo, ellos hay una canción que yo crecí cantándola. Y esa canción habla de un pez que se tragó ¿a quién? A Jonás. Y esa canción es una canción como de juicio, no sé si cómo llamarla. Pues Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso es más profundo, la gente lo tiró y vino muy grande y se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Porque digo que es una canción de juicio, porque si hubiese sido verdad lo que dice esa canción, todos los que estamos aquí estuviésemos en la boca del pez. Porque todos tenemos un momento dado en el cual no le hemos hecho caso a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Yo cuando entro en la Biblia me manda a meditar. Y yo me voy como en un viaje, como que yo me siento allá con los burros, tú sabes, en el desierto, y me voy en esa. Y cuando me puse a analizar, por ejemplo, para yo llegar aquí, primero cogí mi carro, desde mi casa al aeropuerto, del aeropuerto aquí un avión. Del avión me quedé en el aeropuerto, alguien me trajo hasta aquí. ¿Me entiendes? Pero ¿qué sucede con eso? Antes no había ese medio de transporte, entonces había sitios de donde la gente salía en su burro taxi, salía. Pero mayormente como se vivía de comunidades, siempre tú tenías obligado que conocer a todo aquel que vivía en esa comunidad. Entonces yo me imagino que yendo todos en una misma barca, formando parte de una comunidad, Jonás cuando lo tiraron conocía a todo aquel que iba con él en el barco. Y quizás el que lo agarraba por el pie, ese era el que él muchas veces le había quitado el hambre, que le daba comida. Quizás el que lo agarraba por la mano, ese era uno que le había hecho tantos favores. ¿Sabe por qué? Porque a ti lo que más te duele no es que te paguen mal, sino quién te pagó mal.
Si ahora mismo yo te hago un desaire, tú no tienes por qué preocuparte, porque tú dices, bueno, él es un artista, él vino, qué sé yo qué, quizás no sé, pero que siempre la persona que menos indicada, de que tú menos esperas, es quien te paga mal. Y ahí es que vienen las heridas, y ahí es que viene el dolor, y ahí es que viene, wow, me lastimó, nunca lo esperé de ella, mi hermana, mi amiga, dormíamos juntos, se ponía mi ropa, wow, qué fuerte. Y usted dirá, ¿cómo yo puedo evitar eso? A veces hay cosas en la vida que tú no entiendes, que Dios las permite, que son inevitables, porque cuando tú eres llamado con y por un propósito, hay personas que no mueren sin ver el propósito de Dios, pero Dios utiliza ciertas situaciones para hacerte llegar y conectarte al propósito. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba en la barca, pero Dios tenía un propósito mayor que Él. Por eso Dios tuvo que separarlo, Dios tuvo que dividirlo. Y lo que mucha gente vieron como su final, como que ya aquí se acabó todo, como el momento de su muerte, como el punto de su partida, como ya desarraigado de la tierra, era el vehículo que Dios había preparado para llevarlo a tierra firme. Y por eso quizás tú tuviste quizás una separación, tuviste quizás una caída, y tuviste lo que sea que tuviste, pero todo puede ser parte del propósito de Dios en tu vida, porque no importa lo que tú hayas tenido, lo que importa es que estás aquí y estás adorando a Dios en este lugar. Porque yo me imagino cuando esa gente llegaba en el barco, que dijeron, bueno, ya se murió, ya salimos de él, como mucha gente quizás en un momento pensó de ti, pero que de repente cuando dice, fulano, ven acá, tú estás viendo allá lo que yo veo, déjame ver si es verdad. Pues tú tienes que ser un fantasma. Porque yo mismo lo tiré para abajo, yo mismo me encargué de hundirlo, yo mismo vi cuando el tiburón iba así, y se lo tragó la ballena, lo escupió, yo le tiré a taparle aguacate, toma, no te lo comas así. Y de repente ve este hombre, que yo me imagino que él, estando debajo de sombra, comiéndose los mejores frutos que había en ese monte, que todos eran para él, los hallaron rosaditos, bañados, gordo, fresco y lleno de alegría. Y cuando de repente lo ven llegando, usted se imagina, fulano, ¿qué tú hacías aquí? No, que tú sabes que la ballena, oye, yo siempre creí en ti, yo nunca tú sabes que yo no quería tirarte para abajo, pero yo tuve que hacerlo. Y quizás a ti te pase esto cuando la promesa de Dios se cumple en tu vida y mucha gente te vean como nunca pensaron que te iban a ver. ¿Cuántos reciben esto? Y mire lo importante que es esto. En esta ocasión, terminando, lo que pasa es que quiero desatar en ti una revelación poderosa. Yo acabo de hacer una canción que se llama El Superhéroe. ¿Y por qué yo hice esta canción? Porque entendí que tengo una identidad de reino poderosa en Dios. ¿Por qué yo te lo digo? Porque yo escribí la película de la historia de mi vida. Es decir, que pronto vamos a estar en la pantalla gigante. Y cuando yo me puse a estudiar actuación, me di cuenta de algo que es demasiado poderoso. Se lo explico. Cuando a una gente en una película le dan un papel, por ejemplo, de ser un capo o ser un matón, esta gente se lleva el guión a su casa y 4 meses después él no empieza a estudiar el guión, él empieza a meterse en el papel. ¿Y tú sabes de dónde sale el matón? No es de la cámara, acción, y me convertí en matón, no. Él empieza a hacerlo desde su casa. Él empieza a pararse y a decirle a la mujer, esa comida no me gusta, y a voltearla, porque él parte de su trabajo y su compañera tiene que entenderlo. A veces le quitan los niños porque la agresividad que se le mete, eso es parte de su papel. Por eso cuando llega a actuar, no llega el actor, llega el capo, llega el sicario, llega el matón, y se hace tan natural él hacer este papel. ¿Por qué? Porque ya él dejó de ser él para ser quien está en el papel. Luego que se termina la película, entonces a esa gente hay que meterlo en centros psiquiátricos para desbloquearle la mentalidad de que tú no eres esa persona. Si usted estudia la historia de Superman, usted sabe lo que ha pasado con todo lo que han hecho Superman. Han terminado mal. La mayoría han muerto, la mayoría en silla de ruedas. Yo me imagino cuando viene esa guagua y ese tigre se le para.
Ahora vaya a Juan. Y la mancha. Y llega un momento que ellos se creen que son los que en realidad ellos proyectaron en esa pantalla gigante. Y usted dirá, Ariel, ¿por qué tú me dices eso? Mira por qué. Porque cuando la Biblia dice, y aquel que es poderoso para hacer todas cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que hay en nosotros, en ti está el poder. Y ahora pregúntame, ¿cuál poder? El poder de tú lograr todo lo que tú quieres en tu vida a través de la fe. ¿Por qué? Porque si tú lo fueses a hacer con tus fuerzas, yo te digo, ni siquiera lo hagas. Pero la situación es que no es con tus fuerzas, es con el poder de Dios que tú lo vas a lograr. Y cuando lo haces a través del poder de Dios, entonces tú puedes creerlo. Cuando Dios dijo en su palabra, en mi nombre mayores cosas que yo harán, entonces Dios está hablando de manifestación. Es muy fácil venir aquí y decir, yo soy cristiano porque vengo a la iglesia, porque canto, porque diezmo, porque ofrendo, pero ¿dónde está la manifestación de Dios en tu vida? O en tu trabajo, cuando hay alguien que está enfermo, va por ti para que tú le ores por un milagro. En tu casa, cuando hay alguien que tiene hambre, te toca la puerta porque sabe que tú tienes un corazón el corazón de Dios que hay en tu vida, que está para proveer. ¿Cuánta gente de los que están aquí tienen gente que sabe que necesitan de Dios en su vida? Y yo te pregunto, ¿por qué no lo traes? ¿Por qué no están aquí? El pastor mío se reía conmigo porque siendo loco que yo encontraba mal puesto, yo me lo traía para la iglesia. Yo iba, le decía, móntate ahí, le brindaba un picapollo, barriga llena, corazón contento. Y después le decía, vamos a llegar allí, y me lo llevaba secuestrado para la iglesia. Él no me puede decir que no, pues me devuelve mi pollo, me paga. Y cuando estaba sentado en la iglesia, yo me le despegaba de al lado y me metía en una esquina a interceder. Digo, yo hago lo que tú tengas que hacer con él. Al ratico todo el mundo veía al loco del barrio, mire, restaurado, sano, limpio, hogares restaurados. Milagro de Dios, porque yo decidí, escúchame mi iglesia, yo decidí creer que Dios me había llamado a mí a ser diferente. Yo decidí creer que yo soy una especie creada por Dios, que yo soy una persona anormal. Porque ¿qué sería lo normal para este mundo? Que un joven con el talento que yo tengo, con la gracia que Dios ha depositado en mí, a mí me dice, muchachos, si tú fueras del mundo, tú fueras millonario. Y yo le digo, ¿y quién te dijo a ti que yo no soy millonario? Porque millonario no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y hay gente, pastor, que son millonarios, que tienen mucho dinero, que compren la paz que yo tengo. Que yo puedo andar en todos los bloques de Nueva York tranquilo. Hay gente que son dueños de building grandotes de este país y no se pueden desmontar un bloque. Yo no cambio eso por dinero. Yo llego a Santo Domingo y yo cojo unos calizos y le quito una pasola a uno, préstame, vengo ahora, uy, ando el barrio entero, ¿por qué? Porque Dios me hizo libre, pero tengo una identidad de reino, que entiendo que donde yo voy, la atmósfera tiene que transformarse. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando tú entiendes que Dios te dice que el poder está en ti, imagínate tú que la vida te haya entregado un guión para hacer una actuación y que ese guión diga, tú eres un actor, ¿verdad? Que tú tienes poder de Dios en tu vida para hollar serpientes, para echar fuera a los demonios, para dar apertura a los presos de la cárcel, para bendecir, para prestar a muchas naciones y para tú no tomar prestado. ¿Tú sabes cómo tú vas a salir de tu casa así? Allá hay un enfermo, ¿dónde? Allí en la casa fulana, vamos para allá. Así te dice el Señor, recibe. Tú no tienes que hacer mucho. Tú no tienes que hacer mucho. Porque Dios tampoco hizo mucho. Dios a los demonios le decía, sal fuera, fulano, que tú de esa casa no te metas en eso, mío ahí. Recibe. Y tú sales así. A fulano se le fue ¿a dónde? Oye lo que te voy a decir, que gallénate. Y dura 3 meses más de lo que tú duras normalmente. Prende. ¿Usted cree que no sucede? Amén, sucede. Sucede.
sucede o no sucede? Sucede. Porque la Biblia dice que como tú crees que pasa, Así será hecho. entonces si no está hecho es porque nosotros no estamos creyendo. Así es. Pero que Dios no está diciendo en la palabra, según el poder que actúa, ¿dónde? En nosotros. Entonces si el poder está en mí, ¿qué yo tengo que hacer? Activarlo. Amén. Y yo no te lo digo por mí, yo te lo digo por ti. Porque a mí de antes, cuando yo quería con un motorista, ven acá. El motorista pasaba 21 cambios de lo que los motores traen 3, yo creo eso. Y aceleraba. ¡Oh! Nadie quería saber de mí. Hoy en día, yo decidí creerle al Señor y irme a predicar aún lloviendo que la gente me botaba al otro lado. Voy de un país a otro, de un avión a otro, y hay cientos de miles de jóvenes alrededor del mundo entero que quieren ser como yo. A la gente le encanta lo que yo hago, la gloria de Dios. Cuando yo era niño, yo me iba en gloria, porque desde que llegaba a la iglesia yo me sentaba en el último banco y me dormía hasta que se acabe el culto. Este niño está cantando mis canciones. Este niño mañana quiere ser como yo, pero ¿qué soy yo? Alguien que era nadie, alguien que no servía para nada, que cuando Dios me moldeó, Dios a través de mí le mostró al mundo qué es lo que Él es capaz de hacer con aquello que no sirve. Amén. Gloria a Mira Dios. lo que hizo Dios. Cambió mi cuerpo, cambió mi mente, me salvó justo a tiempo. Y hoy en día yo no vengo aquí a decirte soy la gran maravilla, vengo a decirte que si yo pude creerlo y siendo quien soy y donde Dios me sacó, Dios hizo grandes cosas conmigo. No te conformes solamente con ser evangélico. No te conformes con decir, no, yo vengo a la iglesia, yo soy un evangélico. Empieza a querer ver la manifestación de Dios en tu vida. Ayer yo estaba en un sitio donde yo le dije públicamente a muchos pastores, en el mundo entero yo nunca había visto un sitio que tenga tanta desnutrición espiritual como la ciudad de Nueva York. Y le digo una cosa, denle gloria a Dios por el lugar donde usted está. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay libertad, porque usted se goza con libertad y eso representa que aquí está Dios. Pero hay sitios que tienen que ver pastor y si él está aplaudiendo, entonces hay que aplaudir. Porque el Espíritu Santo de Dios no gobierna. Y esto es una iglesia donde Dios quiere sacar líderes al mundo entero que prediquen con poder y gloria y que sean una amenaza en esta ciudad. ¿Para quién? Para las obras de las tinieblas. Y tú sabes por qué yo estoy aquí, solamente para que tú veas lo que Dios hizo en mí y para que sepas qué cosas mayores Él quiere hacer en ti. Pero eso no depende de nadie más que solamente de ti. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hace. Tú sabes lo lindo que es marcar la diferencia. En estos días, a mí hay un tipo que me escribe por Facebook, me dice, Ariel, mira, yo te reto a que te tire una cubeta de agua y que esto y lo otro. Y yo digo, me retaron. Y de repente mi hombre carnal dice, él me retó, pues yo me voy a tirar la cubeta de agua, pero se activa en mí el hombre de Dios espiritual y me dice, ¿por qué tú tienes que tirarte una cubeta de agua? Y cuando yo empecé a estudiar, yo digo, ven acá, ¿por qué tanta gente con tanto dinero hoy en día se muere? A un gringo se le pegó una enfermedad y en Santo Domingo hay gente que no tienen agua en su nevera para beber. Y la poca que tienen por una moda se están echando una cubeta de agua. Porque un gringo se enfermó. Yo nunca he visto un gringo tirándose una cubeta de agua por la chichingulla que está matando gente. Entonces yo hice un video donde yo hice una canción y esta canción yo sé que quizás le cayó mal a mucha gente, a altos ministerios, me voy a guardar su nombre, como mucha gente, ustedes saben quiénes son. Y yo hice una canción que dice, ahora la moda es tirarse una cubeta de hielo.
Ya 2 o 3 lo hicieron y todo el mundo quiere hacerlo con la intención de hacer un milagro creativo. Y en las redes sociales tienen a todo el mundo activo, desde Romeo Jordan hasta 50 Cent. La gente lo ve retando a otro también. Pero ¿cómo me tiro y subo yo un video haciendo esas estupideces cuando en los hospitales hay tanta gente que perece? Otros mueren de sed mientras el desierto van cruzando, necesitando el agua que esa gente está botando. Ustedes quieren hacer un milagro por la vida, ok, vayan para el África a repartir comida, hagan donaciones a los hogares creanales, construye escuelas, siembra útiles escolares, ayuden los orfanatorios de su país, y lo que tienen de like lo tendrán de niños felices. Pero te tira una cubeta y luego dice, oh my God, sin pensar que hay gente que no ha comido por falta de gas. Entonces muchas veces nosotros vemos a la gente haciendo cosas. Muchas veces, miren, nosotros vemos a la gente haciendo cosas y nos queremos identificar con Maldonado, nos queremos identificar con Cash Luna, nos queremos, y ver el programa de enlace y decir, wow, ese tipo es poderoso. Cuando Dios te llamó a ti a cosas mayores, ¿tú sabes para qué hay tanto testimonio en la Biblia? Y el libro de los Hechos es uno de los libros principalmente que no se termina. ¿Sabes lo que Dios te quiere decir eso? Que los hombres que están ahí no es para que tú lo prediques, para que tú veas la evidencia de lo que Dios pudo hacer. Amén, así es. Yo soy la evidencia del poder de Dios. Pero ¿cuándo va a llegar el momento en que mucha gente se van a identificar contigo y van a ver a Dios a través de ti y van a ver lo que Dios es capaz de hacer con su poder en tu vida? Aquí hay gente que tiene testimonio, aquí hay gente que tiene llamado, aquí hay gente que está listo para que Dios lo envíe. No se vaya sin permiso de su pastor, que después el diablo lo revienta por ahí. Pero este es el tiempo, iglesia, en el que Dios quiere hacer algo contigo y Dios te quiere haciendo alguien original. Dios te quiere dar un ministerio diferente donde tú te identifiques con Dios y donde mucha gente venga a los pies de Dios a través de lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque lo que Él hizo conmigo, yo sé quién yo era, ahora yo sé quién soy. Él lo quiere hacer contigo. Yo quiero pedirte que te pongas